Good evening. Buenas noches. I hope you have enjoyed our study so far. Espero que han disfrutado nuestra conferencia hasta ahorita. The book of Philippians is a very interesting book. El libro de Filipenses es un libro muy interesante. I hope by now that you are convinced of something I've been telling you all along. Espero que para ahora ya estén convencidos de algo que les he estado diciendo todo este tiempo. That this book deals especially Que este libro trata especialmente with what we would call the subjective side con lo que llamamos el aspecto subjetivo of salvation de la salvación and Christianity. y del cristianismo. What we mean by that is that most of the time when we think of Christianity, Y lo que queremos decir con eso es que usualmente cuando hablamos del cristianismo we think of the objective facts pensamos de las realidades objetivas o las verdades objetivas and the meaning of those facts. y el significado de estas verdades. But this letter is unique Pero esta carta es única in that it gives us insight en que nos da una perspectiva into the impact of those external facts del impacto que tienen esas realidades externas internally internamente on our hearts and our minds sobre nuestros corazones y sobre nuestras mentes. over and over again. Una y otra vez. We see references to the Christian's mind, Vemos referencias hacia la mente del of cristiano, how he is to think. de cómo debe pensar. That's the subjective side of things. Y esto habla del lado subjetivo de las cosas. Let me give you an example. Déjenme darles un ejemplo. In my church back in Olive Branch, En mi iglesia allá en Olive Branch, in the summertime, we run the air conditioning, en el verano usamos el aire acondicionado and inevitably the women are too cold. e inevitablemente las mujeres tienen demasiado frío The men are never cold. y los hombres nunca tienen frío. It's always the women. Siempre son las mujeres. And they will sometimes say to me, Y ellas a veces me dicen, "It was freezing in there today." estaba congelándose ahí adentro hoy. And I will say, "No, it's not. Y yo les respondo y les digo, no lo está. You can look at the thermometer on the wall. Puedes ver el termómetro que tenemos en la pared It was not freezing." y no estaba congelándose. And they will say, Y ellos me dicen, "Well, it felt like it was freezing to me." pues yo me sentía que me estaba helando. You see the difference? ¿Ven la diferencia? Objectively, it was not freezing, Objetivamente no estaba helando, but subjectively, pero subjetivamente, how they felt about it, como ellos se sentían al respecto, to them it was freezing. para ellos sí estaba helado. Now remember, Paul says, Y recuerden, Pablo dice, to me, para mí, this is how I see it, esto es como yo lo veo. to live is Christ, Para mí, el vivir es Cristo and to die is gain. y morir ganancia. In other words, we're looking at the subjective side of Christianity. En otras palabras, estamos viendo el lado subjetivo And del as- cristianismo. And especially today, Y especialmente hoy, this morning, esta mañana, we have looked at the subjective side hemos visto el lado subjetivo of what it means to find life in Christ, de lo que significa hallar vida en Cristo, to be saved. el ser salvos, It is a spiritual circumcision que es una circuncisión espiritual where the love and confidence in the flesh en la que el amor y la confianza en la carne is cut away from our heart, es cortada de nuestro corazón. and our confidence now is in Christ and Christ alone. Y nuestra confianza ahora está en Cristo y solo en Cristo. That's what we call justification. Y es lo que llamamos justificación. And our experience Y nuestra experiencia within us dentro de of nosotros justification de la justificación is this operation of God, es esta operación de Dios. this circumcision made without hands, Esta circuncisión no hecha con manos, performed by Christ hecha por Cristo upon our heart, sobre nuestro corazón. not with a knife, No con un cuchillo, but with a sword, sino con una espada. the sword of the Spirit, La espada del Espíritu, the Word of God. la palabra de Dios.
Then we looked in our second session Y luego vimos en nuestra segunda conferencia at now that we have this experience que ahora que tenemos esta experiencia of saving grace, de gracia salvadora, what do we do now? ¿qué hacemos ahora? Are we there yet? ¿Ya llegamos? And Paul teaches us that we are to think Y Pablo nos enseña que debemos de pensar in these terms. en estos términos, We have not yet attained our goal. que aún no hemos alcanzado nuestra meta, We are following after it, sino que seguimos o proseguimos tras ella. or the Greek word means to chase it, Y la palabra griega significa que la perseguimos, to pursue it. el ir tras ella corriendo. We want to pursue and catch that Y queremos perseguir y agarrar aquello for which the Lord caught us in the first place. para lo cual el Señor nos agarró a nosotros para empezar. And we will be chasing it, Y lo estaremos siguiendo, chasing holiness, persiguiendo la santidad, chasing our goal. siguiendo nuestra meta. You will never catch it in this life. Nunca la alcanzarás en esta vida, It will not be to glorification, sino que será hasta el tiempo de la the glorificación, resurrection of the dead, la resurrección de los muertos, when we finally attain the goal. cuando finalmente lleguemos a la meta. So how are we to view ourselves? Entonces, ¿cómo nos debemos de ver a nosotros mismos? That we're not yet perfect, Que aún no somos perfectos, we're not yet glorified, no estamos aún glorificados, we are chasing and pursuing it. sino que estamos siguiendo y persiguiendo. And Paul basically says, Y Pablo dice básicamente, all of you ought to walk by this rule. todos ustedes deben de andar conforme a esta regla. The Christian's walk El andar del cristiano is how he lives his life. es cómo vive su vida. And Paul says this is the rule, this is the canon Y Pablo dice, esta es la regla, este es el canon for all of you para todos ustedes, to live by. según el cual deben vivir. Now, Ahora, we come to our text tonight in verse 17, llegamos a nuestro texto en esta noche en el versículo 17, where Paul says, be followers together of me. en donde Pablo dice, sean seguidores o imitadores de mí. And right away, red flags go up in our Y mind. de inmediato tenemos estas luces rojas. Isn't this how the cults start? ¿No es así como empiezan las sectas? Some man comes along Algún hombre se presenta and says, follow me. y dice, sígueme a mí. Is it safe ¿Es seguro for Paul to say, que Pablo diga, just follow me? síganme a mí? Well, notice he says, follow together with me. Pero, pues noten que dice, sean imitadores de mí, Join me. júntense conmigo. It's not so much follow me, No es tanto el seguirme a mí mismo, but follow together with me. sino que sigan juntos conmigo. Turn to 1 Corinthians 11. En 1 de Corintios 11, Here he says a very similar thing. aquí él dice algo muy similar. 1 Corinthians 11, verse 1. 1 de Corintios 11, 1. Be ye followers of me, Sed imitadores de mí, even as I also am of Christ. así como yo de Cristo. So notice Paul is not saying, I'm going to be your Lord and Master, follow me. Entonces no está diciendo Pablo, yo voy a ser su Señor y su Maestro, así síganme. But follow me Sino síganme o imítenme a mí insofar as I am following Christ. en la medida que yo estoy imitando o siguiendo a Cristo. In fact, he goes on to say in verse 17, De hecho, va a decir en el versículo 17, look for others who are walking like we walk, buscad a otros que andan como nosotros and let us be your example. y que seamos su ejemplo en Filipenses So we 3:17. say, find other men that walk like we walk, Dice- live our lives like we live our lives, Dice que busca a otros que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Last night we saw two of them, Y anoche vimos a dos de estas personas, Timothy, Timoteo y Epaphroditus. Epafrodito. Follow these kind of men.
Sigan a esta clase de hombres. Notice that every Christian Noten que cada cristiano ought to be able to say to the saints, debe de poder decir a los santos, follow me. sígueme. And especially a leader of a church, Y especialmente uno que es líder en la iglesia, a pastor, un pastor, should say to his people, debe de decirle a su gente, not go on, no vayan, but come on. sino vengan, Follow me. síganme, Walk like I walk. anden como yo ando, Live like I live. vivan como yo vivo. And you say, well, wait a minute. I don't want to be a follower of a Y man, tú dices, espérame, yo no quiero ser un seguidor de un hombre, but follow me pero imitadme o seguidme as far as I follow Christ. así como yo sigo a Cristo. If I'm not following him, don't follow me. Si yo no le estoy siguiendo, no me sigan. And there will be things in every one of our lives Y habrán cosas en cada una de nuestras vidas that is not following Christ. que no son seguir a Cristo. But as far as I follow Christ, Pero en lo que yo sigo a Cristo, then come on, entonces sígueme, follow me. sígueme. My life is to be example Mi vida ha de ser un ejemplo to the saints around me. a los santos que me rodean. I'm to model Christianity Yo debo modelar el cristianismo before the eyes of others delante de los ojos de otros, so that everybody knows what it is to be a Christian para que todos sepan lo que es ser cristiano by just watching me por solo observarme and watching you. y por observarte. But sadly, you can't say that about everybody. Pero tristemente, esto no se puede decir de todos. Notice he says, mark out those that are walking like we walk. Dice, noten aquellos que andan como nosotros andamos. And he implies that there are a lot of people who call themselves Christians Y él implica aquí que hay muchos que se llaman cristianos who do not walk as he and Timothy and Epaphroditus. que no andan como él y como Timoteo y como Epafrodito. They don't follow the canon, the rule Hay quienes no siguen el canon, quienes no siguen la regla that Paul has just laid out. que Pablo acaba de exponer. They are not chasing holiness. Ellos no están siguiendo la santidad, They are not pursuing this goal. no persiguen esta meta. He describes them in verse Y 18. los describe en el versículo 18. He says, many walk. Dice, porque ahí andan muchos. Now, let me say, I don't think Paul here is talking about lost people Ahora, per se. no creo que esté hablando aquí en sí de personas perdidas, He's talking about false professors of Christ. sino que está hablando de falsos profesantes de Cristo. You say, why do you deduce that? Dice, ¿cómo deduce eso? Because obviously a lost person doesn't walk like a Christian's supposed to walk. Porque es obvio que un no cristiano no anda He's como lost. debe andar un cristiano porque está perdido. But here is the case where people who call themselves Christians Pero aquí hay un caso donde hay personas que se llaman cristianas, don't walk as a Christian ought to walk. no andan como debe andar un cristiano. And he says, I've warned you often about these people, Y dice, les he advertido muchas veces de estas personas, even weeping, aún lo digo llorando, that they are enemies of the cross of Christ. que son enemigos de la cruz de Cristo. So in other words, Paul is saying, I want you to follow this group En otras palabras, Pablo dice, yo quiero que sigan ustedes a este grupo, who are real Christians. quienes son verdaderos cristianos. Do not follow this group No sigas a este grupo, who, though they call themselves Christians que aunque se llaman cristianos and profess knowledge of y Christ, profesan tener un conocimiento de Cristo, but they don't walk like we walk. pero no andan como nosotros andamos. How do they walk? ¿Cómo andan ellos? As enemies of the cross of Christ. Como enemigos de la cruz de Cristo. So these are false Christians. Entonces estos son falsos I cristianos. mean, can you be a Christian ¿Puedes ser un cristiano and be an enemy of the cross of Christ? y ser enemigo de la cruz de Cristo?
Of course not. Claro que no. It is the cross of Christ that is our salvation. Porque es la cruz de Cristo que es nuestra salvación. The object of our trust. Es el objeto de nuestra confianza. It's what Christ did on that cross. Es lo que Cristo hizo en aquella cruz. So clearly these are not Christians, Entonces, claramente, estos no son cristianos, although they may own the name of Christ. aunque ellos lleven el nombre de Cristo. And Paul says they are an object of my tears. Y Pablo dice que ellos son causa de mis lágrimas. I weep over them for Yo- their sake. Yo lloro por ellos, por su causa. I weep over those who are led astray by them. Yo lloro por aquellos que son desviados por culpa de ellos. And especially I weep Y especialmente lloro in that by the way they live their life, en que por la manera en que viven su vida, they drag the name of Christ ellos arrastran el nombre de Cristo through the mud. por el lodo. They do dishonor to the name of Christ Traen deshonra al nombre de Cristo by the way they live their life. por la manera en que viven su vida. But how do we spot one of these enemies of the cross? ¿Cómo detectamos a uno de estos enemigos de la cruz? One of these false Christians. A uno de estos falsos cristianos. And notice that you might be saying, well, these are clearly doctrinal enemies of the cross. Y dirás, pues estos han de ser enemigos doctrinales de You la know, cruz. they don't believe in the facts and the meaning of the cross of Christ. Ellos no creen en los hechos y en el significado de la cruz de Cristo. For instance, Por ejemplo, liberal Christianity today el cristianismo liberal de hoy en día denies the fact niega el hecho that Jesus is dying as a substitute De- on the cross de que Jesús muere como un sustituto sobre la cruz to satisfy the wrath of God para satisfacer la ira de Dios for our sin. por nuestros pecados. Liberal Christianity says that's not what happened on the cross. El cristianismo liberal dice que eso no fue lo que pasó en la They cruz. would say that God is a God of love. Ellos dirían, Dios es un Dios de amor, He is not a God of wrath, no es un Dios de ira, and that what Jesus was doing on the cross y que lo que Jesús estaba haciendo sobre la cruz was not removing an obstacle no era el remover un obstáculo to our salvation. ante nuestra salvación, He was showing us that there never was an obstacle to si- our salvation. sino que ahí nos estaba demostrando que nunca había ningún He obstáculo a was nuestra simply salvación. dying on the cross Estaba simplemente muriendo en la cruz to reveal to us God's great love for us. para revelarnos el gran amor de Dios para nosotros. It has nothing to do, they say, Y ellos dicen que no tiene nada que ver with satisfying his justice con satisfacer su justicia or his wrath. o su ira. That he simply died as an example Que simplemente murió como un ejemplo of God's love for us, del amor de Dios por nosotros. the example that you and I are to follow. El ejemplo que tú y yo debemos seguir. The problem El problema is this is like a shepherd es que esto sería como un pastor standing on the edge of a cliff parado en la orilla de una barranca saying to his sheep, diciéndole a sus ovejas, look how much I love you. miren cuánto les amo, And he jumps off the cliff. y que se tira al barranco. It turns the cross into an attention-getting stunt Hace que la cruz se vuelva solo algo para llamar la atención that has no meaning to it. y que realmente no tiene un verdadero Yes, significado. Christ on the cross is our example, all right, Pero sí, Cristo es un ejemplo para nosotros en la cruz. but it's because it was not an empty act. Pero la razón es que no era un acto vacío, It was an act of propitiation, sino que ahí en la cruz se llevó a cabo un acto de propiciación, where Christ offers up his own life en la que Cristo ahí ofrece a Dios su propia vida, to the Father al Padre, in order to divert his wrath from us para poder hacer a un lado su ira hacia nosotros and bring in reconciliation y traer así and reconciliación forgiveness. y perdón. It's an example because it meant something. Es un ejemplo porque significó algo. Well,
I'll get off this. Bueno, voy a dejar esto. Gets my blood pressure up. Esto hace que se me suba mi presión. And you would say, well, maybe that's what these guys are. Y dices, bueno, a lo mejor de esto se trata estas personas. They're proclaiming a doctrine of the cross Están proclamando una doctrina de la cruz that empties it que la vacía of its meaning. de su significado. But that doesn't seem to be what Paul is saying, is it? Pero eso no parece ser lo que Pablo dice aquí. Because look back at verse 18. Vean el versículo 18. For many walk Porque muchos ahí andan as the enemies como of the cross. enemigos de la cruz. It's not their talk, No es lo que dicen, it's their walk. es lo que andan, It's their behavior. es su comportamiento, It's what they show out there in the outward life. es lo que muestran allá afuera en la vida exterior. That's what makes them enemies of the cross. Eso es lo que les hace enemigos de la And cruz. so they may be doctrinally orthodox, Entonces tal vez tienen su doctrina toda ortodoxa. doctrinally they may be straight as an arrow, Doctrinalmente tal vez están derechos como la flecha, but they do not walk pero no andan like Paul walks. como Pablo anda. They do not walk No andan according to this canon, de acuerdo a este canon, this rule de acuerdo a esta regla, that a Christian all the days of his life de la que un cristiano todos los días de su vida is in pursuit of this goal. está en búsqueda de esta meta. So if that's the case, Entonces, si ese es el caso, how do they then walk? entonces, ¿cómo andan? Again, you ask wonderful questions. Nuevamente, qué bueno que hacen estas preguntas tan buenas. Paul answers this in verse 19 Pablo contesta esto en el versículo 19 with four things. con cuatro cosas, Four evidences cuatro of evidencias these who are the enemies of the cross. de estos que son los enemigos de la cruz. Number one, he points us to their end, Primero nos señala cuál es su fin, to their ultimate destiny. su destino último. It is not salvation, No es la salvación, it is destruction. es la perdición, la destrucción. You understand then that these are not simply immature Christians. Entonces entienden que no está tratando de cristianos inmaduros, They are fake Christians, sino que son cristianos falsos, phony Christians. impostores. And they will have the same end Y ellos tendrán el mismo fin as the lost man. como el hombre perdido. We have a number of parables of our Lord Hay un número de parábolas de nuestro that Señor illustrate this principle. que ilustran este You principio. remember the parable of the king giving the wedding feast? ¿Se acuerdan de la parábola del rey dando la fiesta de bodas? And when the people are brought in, Y cuando las personas son traídas, the king comes in to see the guests. el rey entra para ver a los huéspedes Now he finds a man there that doesn't have a wedding garment on. y encuentra ahí a un hombre que no lleva el vestido de boda. He's among the guests, Está entre los invitados, but he's not dressed for the occasion. pero no está vestido de acuerdo a la ocasión. Now, why would you go to a wedding Ahora, ¿por qué irías a una boda and not have a wedding garment on? sin llevar puesto la vestimenta para la boda? Well, it means that you're not there to honor the one getting married. Significa que no estás ahí para honrar a la persona que se está casando, Instead, sino que you're there, estás allí, and this is an expression in the South, y esta es una expresión del sur de Estados Unidos, simply to get your feet under the table. estás ahí nada más para meter tus pies bajo la mesa del comedor. You're there for the meal, Estás ahí por la comida, not to honor the one getting married. no para honrar al que se está casando. And what does the king do? ¿Y qué hace el rey? He says, take him, Dice, llévenlo, bind him hand and foot, átenlo de sus manos y sus pies cast him into outer darkness, y échenlo en la oscuridad, where there shall be weeping and gnashing of teeth. a donde habrá lloro y crujir de dientes. That's the description of hell. Esa es la descripción del infierno.
You understand? This is a false Christian. ¿Entiendes? Esto se trata de un falso cristiano. We see the same thing in the parable of the talents. Vemos lo mismo en la parábola de los talentos. The man isn't fruitful, El hombre no es fructífero. buries it in the ground, Él lo entierra en el suelo. and he's an unprofitable servant. Y es un siervo no provechoso. Bind him hand and foot, Atadle manos y pies cast him into outer y darkness. echadlo a las tinieblas. We are warned that there will be false and fake Christians. Somos advertidos que va a haber cristianos falsos e impostores Among the true, entre los verdaderos. and their end, Y su fin, their destiny, su destino is destruction. es destrucción. Secondly, Segundo lugar, their God su Dios is their belly. es su vientre. Is your belly your God? ¿Es tu vientre tu Dios? What would it mean ¿Qué significaría to have your belly el tener tu vientre as your God? como tu Dios? What is that expressing? ¿Qué está expresando esto? It means that your God, Quiere decir que tu Dios, the one who truly rules you, el que verdaderamente te gobierna, is your own fleshly appetite es tu propio apetito carnal and your own fleshly y lust. tus codicias o deseos carnales. We are describing someone Estamos describiendo a alguien who is dominated by their lust, quien es dominado por sus deseos. the lust for food, Sus deseos por comida, sex, sexo, honor, honor, wealth. riqueza. They are ruled by their sinful lust. Son gobernados por sus deseos pecaminosos. They call themselves Christians, Se llaman cristianos, but Christ is not their God. pero Cristo no es su Dios. He's not their master. Él no es su amo. Their Lord is their belly, Su Señor es su vientre, their lusts. sus deseos. Thirdly, Tercer lugar, they glory in their shame. se glorían en su vergüenza. Now, what does that mean? ¿Esto qué quiere decir? They brag Que ellos se jactan about the things de las cosas they ought to be ashamed of. de las que deberían de estar avergonzados. You say, well, give me an example of that. Tú dices, a ver, deme un ejemplo de eso. Well, Paul already told us back here in verses 5 and 6 Pues Pablo ya nos dijo en los versículos 5 y 6 of all these fleshly characteristics he once trusted. de todas estas características carnales en las que él una vez confiaba. This was his glory. Esta era su It's gloria. what he made his boast and what he bragged about. En esto se jactaba, se gloriaba. And then he has received this spiritual circumcision Y luego ahora ha recibido esta circuncisión espiritual. so that the things in which he once boasted, De manera que las cosas en las que antes se gloriaba, now he's ashamed. ahora está avergonzado de ellas. But these are still boasting Pero estas personas se siguen jactando o gloriando about their fleshly qualifications, de sus calificaciones carnales, the things of which they ought to be ashamed. las cosas que ahora deben de estar avergonzados. They show no sign of this spiritual circumcision, No muestran ninguna evidencia de la circuncisión espiritual. this turning our back on everything our flesh can produce, De dar nuestra espalda a todo lo que nuestra carne puede producir and simply trusting Christ. y simplemente confiar en Cristo. These men, Estos hombres, calling themselves Christians, llamándose cristianos, boast in their fleshly achievements se jactan en sus logros carnales and their fleshly credentials. y en sus credenciales carnales. The Christian El cristiano is ashamed se avergüenza of those things, de esas cosas and his boast, y su jactancia, his glory. su gloria. What does Paul say? ¿Qué dice Pablo? God forbid that I should glory Que Dios prohíba que yo me gloríe, except in the cross of Christ. excepto en la cruz de Cristo.
by whom the world is crucified unto me, por medio del cual el mundo me es crucificado a and mí I unto the world. y yo al mundo. This cross, Esta cruz, the message of the cross, el mensaje de la cruz, the word of the gospel, la palabra del evangelio, has cut me loose from the world. me ha cortado, me ha libertado del mundo. And so I make my boast, Entonces ahora yo tengo mi jactancia, not in what I've done, no en lo que yo hago, but in what my Savior has done no en lo que yo he hecho, sino en lo que mi Salvador on ha yonder hecho cross. en aquella cruz. That's where I brag. Ahí es donde está mi jactancia. That's my boast. Esa es mi gloria. That's my glory. Es en aquello que me glorío. Fourthly, En cuarto lugar, notice the reference again to their mind. noten otra vez cómo se refiere a sus mentes, They mind things that are earthly. que solo piensan o tienen mente en lo terrenal. The focus of their mind El enfoque de su mente is not on heaven above, no está en el cielo arriba, but on earth below. sino en la tierra abajo. It is focused on the here and now, Están enfocados en el aquí y el ahora, the tangible, en lo tangible, rather than that which cannot be seen. en lugar de estar enfocados en aquello que no se ve. There's a wonderful passage in 2 Corinthians 4 Hay un pasaje maravilloso en 2 de Corintios 4, where again Paul describes the Christian life. en donde Pablo describe la vida cristiana. In 2 Corinthians 4 verse 18, 2 de Corintios 4, 18, he says, él dice, while we look not at things which are seen, no mirando nosotros las cosas que se ven, but at the things which are not seen. sino las que no se ven. Now, how do you look at something you can't see? Ahora, ¿cómo miras a algo que no se ve? Well, not with these eyes, Pues no con estos ojos, only with the eyes of faith. solo con los ojos de fe. We see it Lo vemos because God has promised it. porque Dios lo ha prometido. And by faith, we see it. Y por fe lo vemos. You get the picture? ¿Lo ven? So the Christian doesn't walk looking at things that can be seen. Entonces el cristiano no anda viendo cosas que se pueden ver, His focus, sino que su his enfoque, attention, su atención, his mind su mente is on things that can't be seen. está en cosas que no se pueden ver. And look at the rest of the verse. Y vean el resto del versículo. For the things which are seen are temporal, Porque las cosas que se ven son temporales, but the things which are not seen pero las que no se ven are eternal. son eternas. The man whose mind is focused on earthly things El hombre cuya mente está enfocada en cosas terrenales is infatuated está enfatuado by the here and now. por lo que hay aquí y ahora. He's not interested in laying up treasures in heaven. No le interesa hacer tesoros en el cielo. He wants treasures now Él quiere tesoros ahora, on this earth. en esta tierra. So that's a description Y esa es una descripción of these who are the enemies de estos que son los enemigos of the cross of Christ. de la cruz de Cristo. Now, if that's an enemy of the cross of Christ, Ahora, si esto es un enemigo de la cruz de Cristo, what does a friend of the cross of Christ look like? ¿cómo se ve un amigo de la cruz de Cristo? Well, Paul doesn't tell us, Bueno, Pablo no nos dice, but you can just reverse those four things. pero si ponemos al revés estas cuatro cosas, Whatever these fellows are lo que son estas personas that are the enemies, que son los enemigos, the reverse of those four things el revés de esas cuatro cosas tells you what a friend of the cross is. te dice lo que es un amigo de In la other cruz. words, their end En otras palabras, is not destruction, su fin no es perdición, but glory. sino gloria. Their God is not their belly, Su Dios no es su vientre, it's Christ. sino que es Cristo. Their glory is not in their shame, Su gloria no está en su vergüenza, but it is in the cross of Christ. sino que está en la cruz de Cristo. And their mind is not fixed on earth, Y su mente no está fija en las cosas de la tierra, it is fixed on heaven. sino que está fija en el cielo.
That's those who are friends of the cross of Esto Christ. es los que son amigos de la cruz de Cristo. Or we can put it as Paul does O podríamos decirlo como lo dice Pablo in verse 20, en el versículo 20, that our conversation que nuestra ciudadanía is in heaven. está en los cielos. Now, this is an interesting word. Esta es una palabra interesante ahí en Filipenses 3:20. If you were here the evening of the first night, Si estuviste aquí en la primera noche de Of our nuestras conference. conferencias, of our conference, you saw a similar word in chapter 1, verse 27. en el capítulo 1, versículo 27 de Filipenses vimos una palabra similar, Where Paul says, let your conversation be as becomes the gospel. en donde Pablo dice que vuestro comportamiento sea digno, que adorne el Evangelio. Remember we talked about that? ¿Se acuerdan que hablamos de esa palabra? I know you've slept a couple of times since then, Sé que ya durmieron un par de noches desde ese tiempo, but we talked about the duty to live a life pero hablábamos del deber de vivir una vida that adorns, que adorna, beautifies the gospel. que hermosea el Evangelio. Remember that? ¿Se acuerdan de eso? Just as you ladies wear a particular style of dress Así como ustedes mujeres se ponen un estilo en particular de that vestidos beautifies you, que te hermosea, wears a particular color usas un color en particular that flatters you. que te halaga. So it is, we have the responsibility Así es como tenemos la responsabilidad to live a life de vivir una vida that commends and beautifies que recomienda y que hermosea the gospel we say we believe. el Evangelio que decimos que creemos. Okay, now you remember, right? Ahora ya se acordaron. Did you remember the word here in verse 27 ¿Te acordaste de la palabra aquí en el versículo 27? for conversation or your En lifestyle? su comportamiento, su conducta, su estilo de vida. It's palatuimai. Es la palabra polituimai. It speaks of your political life, Habla de tu vida política, the politics that governs your life. las políticas que gobiernan tu vida. Now, here in chapter 3, Ahora, aquí en el capítulo 3, he uses a similar word in chapter 3, verse 20. él usa una palabra similar en el capítulo 3, versículo He 20. says, for our polituma, Él dice nuestra polituma. from the same root. Es de la misma raíz. And it means your politics, the politics that rules your life, Y habla de las políticas que rigen tu vida, is in heaven. que está en los cielos. And that is opposed to the politics of earth. Y esto se opone a las políticas de la tierra. Now, some of you get all involved in politics. Ahora yo sé que muchos de ustedes se involucran en política. Well, God wants you involved in politics. Pues Dios quiere que te involucres en política, But particularly, pero en particular the politics of heaven la política del cielo rather than the politics of earth. en lugar de la política aquí en la I tierra. mean, if you're a Christian Si eres cristiano and you are given certain rights by your nation, y si tu nación te concede ciertos derechos, as Christians, como cristianos, you have a responsibility to do your duty, tienes una responsabilidad de cumplir con tu deber, your civic duty tu deber cívico, as a citizen of Mexico. como ciudadano de México. But ultimately, Pero últimamente, my citizenship is not here, mi ciudadanía no se encuentra aquí, it's there. está allá. And so, however the election goes, Entonces, no importando cómo va la elección whatever laws are passed, o qué leyes se echan a andar, don't get all bent out of shape. no te frustres demasiado, Be like me when I come down here to Mexico sino sean como yo cuando vengo aquí a México. and I watch you having your elections. Y yo veo cuando tienen sus elecciones aquí. And you know, I'm interested. Y sí me interesa, I ¿verdad? ask questions. Hago preguntas This party and this de candidate, este partido, de este candidato, what do they stand for? qué representa cada uno. But at the end of the day, Pero al final de cosas, I'm a citizen of the United States. yo soy ciudadano de Estados Unidos. I don't have a dog in this fight. Yo no tengo un perro en la pelea. And as Christians, Y como cristianos, we've got to recognize tenemos que reconocer
that the nation que la nación that we truly belong to a la que en verdad is this pertenecemos holy nation, es esta nación the santa land that is my y homeland, la tierra que es la tierra de mi hogar is not here, no está acá, but there. sino allá. And my political affiliation Y mi afiliación política ultimately últimamente is in heaven, está en el cielo, not on earth. no sobre la tierra. And so I am required to live like a citizen of heaven. Y a mí se me requiere vivir como ciudadano del cielo, Even though I'm on earth. aunque estoy sobre la tierra. Do you remember Philippi? ¿Se acuerdan de Filipos? It was a Roman colony Era una colonia romana, right in the middle of Macedonia. justo en el centro de Macedonia. It was Greek all around it. Todo a su alrededor era Grecia. But here's a city populated by Roman citizens Pero aquí estaba esta ciudad poblada de ciudadanos romanos, speaking Latin, hablando latín, not Greek, no griego, ruled by Roman law, gobernados por ley romana, not Greek law. no la ley griega. It is a colony of Rome Es una colonia de Roma, in the middle of Greece. en medio de Grecia. You and I, as our church, Tú y yo como iglesia are to be a colony of heaven. debemos de ser una colonia del cielo. We live by the laws of heaven. Vivimos según las leyes del cielo. We speak the language of heaven. Hablamos el lenguaje del cielo. And we're citizens of heaven, Y somos ciudadanos del cielo. even while we're here in Mexico Aún cuando estamos aquí en México or in the United o en States. Estados Unidos. It's a very interesting way of looking at the Christian life. Es una manera muy interesante de ver la vida cristiana, That is to be a heavenly lifestyle. que debe de ser un estilo de vida celestial. And notice that it is in heaven Y noten que es en el cielo that we look for the Savior, del cual esperamos al the Salvador, Lord Jesus Christ. al Señor Jesucristo. We're waiting on Him, Estamos esperándole a Él. waiting on Him to return Esperamos que Él regrese and bring heaven y traiga al cielo, to earth. aquí a la tierra. You say, well, what's He going to do? Dices, ¿qué va a hacer Él? I'm glad you asked, Qué bueno que preguntaste, because it's a wonderful story. porque es una historia maravillosa. Look at verse 21. Vean el versículo 21. He is going to change. Él va a cambiar, va a transformar. It's an interesting word in the Greek. Es una palabra interesante en el griego. It's meta Es meta schematizo. schematizo. Let me try to break that down for you. Se los voy a ir diciendo por partes. The prefix meta La palabra, el prefijo meta means to change. significa cambiar. Schematizo Schematizo speaks of the scheme of something. habla del esquema de algo. Some of you that are into electronics, Algunos que les gusta la electrónica, you may be used to looking at the schematics. tal vez han visto los esquemáticos, It's the los diagramas layout of the transistors and resistors and all of that. de cómo se ubican los transistores y los resistores y todas estas cosas. It's the scheme. Es el esquema, It's the design es el diseño of this whatever electronic piece of gizmo you're looking de at. lo que sea la pieza electrónica que estés viendo. Notice that what this means in Noten que lo que esto significa is entonces Christ is going to change the schematic es que Cristo va a cambiar todo el esquema, todo el diagrama of our body. de nuestro cuerpo. In other places, it speaks of a change of form. En otros lugares habla de un cambio en la forma. You're familiar with the term metamorphosis? Ustedes conocen el término metamorfosis. Meta is change. Meta es cambio. Morphe is form. Morfe habla de forma. That Christ changes the form of our body. Que Cristo cambia la forma de nuestro cuerpo. Notice it is called in verse 21 Noten que es llamado en el versículo 21 our vile body. nuestro cuerpo de humillación. You may have the idea of lowly body. Tiene la idea de un cuerpo vil o bajo. Literally, the Greek reads La traducción literal en griego dice the body of our humiliation. el cuerpo de la humillación nuestra. The older you get,
mientras más viejo te pones, the more your body más tu cuerpo will humiliate you. te humillará, It will humble you. te humilla, It will embarrass you. te avergonzará. We think we're strong, Pensamos que estamos fuertes, healthy, sanos, and then some little microscopic y virus, luego un virus microscópico, so small tan pequeñito, you can only see it with a microscope, que solo se puede ver en microscopio, gets in your body, se mete en tu cuerpo and you think you're going to die. y piensas que te vas a morir. You're sick for days Estás enfermo durante días from what a little tiny virus de lo que un pequeñísimo virus does to your body. le hace a tu cuerpo. That virus Ese virus humiliates you. te humilla. And then, of course, there is death, Y luego, claro, está la muerte, the utter humiliation, la humillación máxima. that our body gets weaker and weaker and weaker. Que nuestro cuerpo se va debilitando And y in the- debilitando in y Greek- debilitando. Greek thought, Y en el pensamiento griego, when it reaches the weakest of all, cuando llega al punto más débil de todos, that's death. esa es la muerte. Christ is going to change the schema, Cristo va a cambiar el esquema de estas cosas, the form, la forma, and transform us y nos va a transformar like unto, as Paul goes on to say, y nos asemejará his glorious body, al cuerpo de la gloria suya, his resurrected body. su cuerpo resucitado. Remember that there were many who were resurrected in the ministry of Christ, Recuerden que hubieron muchos resucitados en el ministerio de Cristo and the prophets, y también en el ministerio de los and the profetas apostles. y también de los apóstoles. but they were not raised in a glorified body. Pero esos no fueron resucitados en un cuerpo glorificado. They were raised to life, Ellos fueron resucitados a vida, but not to everlasting life. pero no a vida eterna, They would die again. porque estas personas volverían a morir otra vez. I haven't seen Lazarus walking around, have Yo you? no he visto a Lázaro caminando por ahí, ¿tú? So he went back to the grave No, at some point. él en algún momento tuvo que volver otra vez a la tumba, But not so Christ, pero no así Cristo, who was raised to life, quien fue resucitado para vida, never to return to death para again. jamás volver a la muerte otra vez. And his body, Y su cuerpo glorious. glorioso. How did Paul know? ¿Cómo sabía Pablo? Well, he had a first-hand encounter, didn't he? Pues Pablo tuvo un encuentro de primera mano, ¿verdad? On the road to Damascus, En el camino a Damasco, where Christ appears to him, en la que Cristo se le aparece, shining brighter than the sun, brillando más resplandeciente que el sol, his glory fully displayed. su gloria plenamente exhibida. That's what we're going to be like. Así vamos a ser nosotros. That's his promise. Esa es su promesa. That's why we're looking to heaven, Es por eso que nosotros miramos hacia el waiting cielo, on the Lord Jesus Christ. esperando al Señor Jesucristo. Paul spends almost an entire chapter Pablo dedica casi un capítulo entero in 1 Corinthians 15 en Primera de Corintios 15 talking about the doctrine of the resurrection. hablando de la doctrina de la resurrección. Turn over there for a moment, Vean ahí por un momento and we'll end here. y aquí vamos a terminar con esto. He deals with the fact of the resurrection, Trata con el hecho, la realidad de la resurrección, that witnesses, many witnesses, que muchos testigos saw the resurrected Christ. vieron al Cristo resucitado. He deals with the necessity of the resurrection. Habla de la necesidad de la He resurrección. says if Christ is not risen, Él dice, si Cristo no resucitó, then we're still in our sins, entonces nosotros seguimos en nuestros and we have pecados no hope. y no tenemos ninguna esperanza. But then he deals with the fact of the resurrection, Pero luego trata con el hecho de la resurrección, that just as by man death came into this world, de que así como por el hombre la muerte entró en el mundo, so by a man así también por un hombre
life will come into this world. La vida entrará en este mundo. The resurrection of the dead. La resurrección de los muertos. In Adam, En Adán all die. todos mueren. In Christ. En Cristo, And notice we're not talking about lost people y here. noten que aquí no estamos hablando de perdidos, It is those in Christ son los que están en Cristo. shall all be made alive. En Cristo todos serán The vivificados. first Adam El primer Adán brought death into this world. trajo muerte a este mundo. The last Adam El segundo, el último Adán, will conquer death conquistará la muerte and remove it forever. y la quitará para siempre. And then he deals with the scoffers. Y luego él habla de los burladores, How can that be? que dicen, ¿cómo puede ser? Let's talk about death. Vamos a hablar de la muerte. What happens when people die? ¿Qué pasa cuando la gente muere? Man was made El hombre fue hecho to be a creature who is a combination creature. para ser una criatura que es una criatura de una combinación. He has two components to his nature. Tiene dos componentes en su naturaleza. A material part Una parte material that we call body, que llamamos cuerpo, flesh, carne, and an immaterial part y una parte inmaterial that we call soul or spirit. que llamamos alma o espíritu. And that God made man Y que Dios hizo al hombre to have both parts. para tener ambas partes. Remember, he breathed the breath of life, ¿Se acuerdan que Él respiró el aliento de vida? that immaterial side, Ese es el lado inmaterial. into the dust of the earth, En el polvo de la tierra, the material side, el lado material. and man became a living soul. Y el hombre se convirtió en un alma viviente. Man has both a body and a spirit. El hombre tiene tanto un cuerpo como un espíritu. If God had wanted creatures Si Dios hubiese querido criaturas of just pure spirit, de puro espíritu, he wouldn't have created man no hubiese creado al hombre because he already had them. porque ya las tenía. That's what angels are. Porque esos son los ángeles. Pure spirit beings. Son seres puramente espirituales. We are not made to be angels. Nosotros no fuimos hechos para ser ángeles. We are made Nosotros fuimos hechos to be a combination para ser una combinación of a body de un cuerpo with which we can commune con el cual podemos comunicar with God's physical world Con- and universe, con el mundo físico y el universo de Dios. and a spirit or soul Y tenemos un espíritu o un alma with which we can commune with God. con la cual podemos tener comunión con Dios. Do you see our dual nature? ¿Ven cómo tenemos una naturaleza dual? We're able to enjoy the Po- created realm, Podemos disfrutar del reino de lo creado, the material realm, el reino material, in a way that an angel never can. de una manera que un ángel nunca lo puede hacer. And yet at the same time, Sin embargo, a la vez, we're able to commune with the immaterial, nosotros podemos tener comunión con lo inmaterial, spiritual world, el mundo espiritual, and to commune with our God, y tener comunión así con nuestro Dios, who is spirit. quien es espíritu. Do you see how unique we are? Vean cuán únicos somos. That's what man was created to be. Y para esto fue creado el hombre, así fue creado. But at death, Pero en la muerte, the union la unión of flesh and spirit de carne y espíritu is dissolved. se disuelve. My wife died a few weeks ago. Mi esposa murió hace unas semanas. You say, where is she? Dices, ¿dónde está? Her soul, Su alma, her spirit, su espíritu, departed to be with Christ. partió para estar con Cristo. That's what Paul has told us in chapter 1. Eso es lo que Pablo nos ha dicho en el capítulo 1. We buried her body Sepultamos su cuerpo back at my hometown in Texas. en mi ciudad natal en Texas, Because the soul and the body, porque el alma y el cuerpo, that union, esa unión is separated, está separado, dissolved disuelto in death. en la muerte. Now you say, well, can you describe to me the state that your wife is in right now? Dices, ¿me puede describir el estado en el que se encuentra su esposa en este momento?
We call that the intermediate state. Le llamamos el estado intermedio. That's the technical theological term for Ese it. es el término teológico, técnico para esto. The Bible doesn't tell us much about it. Pero la Biblia no nos dice mucho en cuanto a ello. What we know is what Paul has told us, Lo que sabemos es lo que Pablo nos ha dicho, that it's to be, for the Christian, que para el cristiano ha de ser, it's to be with Christ. es estar con Cristo. And that's enough for me. Y para mí eso es suficiente. But it's intermediate, Pero es intermedio, it's not the final. no es lo final. The final state El estado final awaits the resurrection espera la resurrección of the body. del cuerpo. This transformation, Esta transformación, this metamorphosis, esta metamorfosis, this schema or metaschematiza, este metasquematiza, whereby the body is raised from the earth en la que el cuerpo es levantado de la tierra in a new form, en una nueva forma. and soul and body Y el alma y el cuerpo are once again united están una vez más unidas forever and ever. para siempre y siempre. And I can't wait for that day. Y yo no me puedo esperar hasta ese día. We will once again be the creature that God made us to be. Una vez más seremos esa criatura que Dios nos creó para ser. Except now, Excepto que ahora we are glorified, vamos a ser glorificados, saved to sin no more, salvos para no pecar ya más. and our lowly body, Y nuestro cuerpo de humillación, the body of our humiliation, el cuerpo vil, raised in glory. va a ser resucitado en gloria. Are you still here in 1 Corinthians 15? Todavía tienen ahí en sus Biblias en 1 de Corintios 15. Look at verse 42. Vean el versículo 42. Just as you would drop a seed in the ground, Así como se echa una semilla en el suelo. Paul says the body is sown, it's put in the ground Pablo dice que el cuerpo es sembrado en el suelo, in corruption. en corrupción. It's decaying. Está descomponiéndose. Secondly, in verse 43, Segundo lugar, en el versículo 43, it's sown in dishonor, se siembra en deshonra, but it's raised in glory. pero es resucitado en gloria. It is sown in Se weakness, siembra en debilidad, it is raised in power. pero resucita en poder. It is sown a natural body, Se siembra cuerpo animal o natural, but it is raised a spiritual body. pero resucitará cuerpo espiritual. Wow. Wow. Stop right there. Ahí detente. What do you mean, Paul, ¿Qué quieres decir, by Pablo? a spiritual body? Un cuerpo espiritual. That's almost a contradiction. Eso es casi una contradicción de términos. If it's a body, it's not spiritual. Porque si es un cuerpo, no es espiritual. And if it's spiritual, Y si es espiritual, it's not a body. no es un cuerpo. But it's raised a spiritual body. What is he saying? Pero dice aquí que es resucitado un cuerpo espiritual. ¿Qué It is, significa? it is raised a body with spiritual characteristics. Es resucitado con un cuerpo con características espirituales. Look at Jesus' body Vean el cuerpo de Jesús after the resurrection. después de la resurrección. He appears suddenly inside a closed room. De repente se aparece en cuartos cerrados. How did he get in there? ¿Cómo entró? Did he walk through a wall? Atravesó la pared caminando. Only a spirit could do that. Porque solo un espíritu puede hacer And yet he's eso. a body. Sin embargo, es un cuerpo. They think he's a ghost. Piensan que es un fantasma. And if I just saw somebody appear in this room, I'd think there was a ghost Y too. si yo viera a alguien aparecer de repente aquí en medio de nosotros, pensaría que eres un fantasma But what does también. he say? Pero ¿qué les dice? I'm not a ghost. No soy un Here, I fantasma. have flesh and bones. Vengan, tengo carne y Touch huesos. me. Tocadme. And he sits down and eats a meal. Y se sienta a comer con ellos. He has a body, Tiene un cuerpo, but it has spiritual characteristics. pero tiene características espirituales. At least it means this, Por lo menos significa esto, that this old body, que este viejo cuerpo, that is not the seat of sin, el cual no es el asiento del pecado, but it is sure the instrument of sin. pero ciertamente es instrumento del pecado.
Sin loves to use our bodies El pecado le encanta usar nuestros cuerpos to express itself. para expresarse. The appetites of the flesh Los apetitos de la carne to cause us to sin. para hacernos pecar. And at the very least, it means this, Y en lo mínimo significa esto, that the body that has been our weak spot que el cuerpo que ha sido nuestro punto débil throughout this life, durante toda esta vida, because it is so prone porque es tan dado to being the instrument of sin a ser el instrumento del pecado, in glory, en gloria, it will no longer war against us, ya no más luchará contra nosotros, but be promoting our holiness sino que estará promoviendo nuestra and santidad working for us y estará trabajando por for nosotros all eternity. para toda la eternidad. The war, the struggle La guerra, la lucha that we feel with the lust of our flesh que sentimos con los deseos de nuestra carne will then be over. acabarán entonces. We will have a body Tendremos un cuerpo that cooperates, que coopera, that is our ally, que es nuestro aliado, rather than now, as it so often en lugar de que como ahora en tantas ocasiones wars against our soul. lucha en contra de nuestra alma. Instead of being, Paul called it the body of this death, Y en lugar de ser, como dice Pablo, el cuerpo de muerte, it will be the body of our life, será el cuerpo de nuestra vida. and we shall live in that body Y viviremos en ese cuerpo forever and ever. por siempre y siempre. I have shared some of this with you before, He compartido algo de esto con ustedes antes, that I tend to have a very physical view of heaven, que yo tiendo a pensar, tener una perspectiva bastante física del cielo. I don't think we're going to sit on a cloud Yo no creo que estaremos sentados en una nube, strumming a harp. ahí tocando una arpa, Instead, sino que I think we're going to live in a new heaven, yo creo que vamos a vivir en un nuevo on a cielo new earth. y en una nueva tierra. We're going to have a life Vamos a tener una vida that has all the best things que tiene todas las cosas that we see mejores in this world, que podemos observar aquí, that God had created for us to enjoy, que Dios creó para nuestro disfrute, that has been marred and perverted by sin. pero que han sido manchados y pervertidos por el pecado. But the earth itself Pero la tierra en sí will be redeemed. será redimida. You see, this is total salvation. Y es que se trata de salvación total. God has saved my soul now. Dios ha salvado mi alma ahora He will save my body. y salvará And mi He cuerpo will save this earth y salvará esta tierra and redeem it y la redimirá as a place we can enjoy forever and ever. como un lugar que podremos disfrutar por And siempre. God will dwell with Y us, Dios habitará con with nosotros, His people. con su pueblo. I love science. Me encanta la ciencia. Astronomy was my hobby growing up. La astronomía fue mi pasatiempo de pequeño. My parents used to laugh at me Mis padres antes se burlaban de mí because I would get up in the middle of the night, porque me levantaba a la medianoche take my telescope outside, y sacaba mi telescopio fuera de la casa see what I could see para ver lo que podía yo up ver in the heavens. en los cielos. I am astounded Y estoy asombrado by this glorious universe por God has made. por este universo glorioso que ha creado Dios. I have a theory Yo tengo una teoría that just as Adam and Eve de que así como Adán y Eva were given dominion over a garden, se les dio el enseñorearse sobre un huerto and they were to extend that dominion y que ellos debían de extender ese dominio over all the earth, sobre toda la tierra, that when Christ comes que cuando Cristo venga and heaven comes to earth, y el cielo viene a la tierra, a new earth, una nueva tierra, that this will be our home base que será aquí la base central to take dominion para tomar dominio over that universe out there. sobre todo el universo allá afuera. Do you realize ¿Se dan cuenta how vast it is? cuán vasto es el universo? About 93 billion Como 93 billones light years de años luz in diameter. en su diámetro.
I mean, light travels, 7 times around the earth in 1 second. La luz viaja 7 veces alrededor del mundo en un segundo. Imagine how far light goes, not in a second, but in a year. Imagínense cuánto viaja la luz, no en un segundo, sino en un año. When it goes 7 times around the earth Si le da la vuelta 7 veces a la tierra in 1 second, en un segundo, that's 1 light year. ese es un año luz. I'm talking about 93 billion. Pero estoy Light years. hablando de 93 billones de años luz. As best we can tell, Lo mejor que podemos detectar ahorita. we live on a little planet Nosotros vivimos en un pequeño planeta, out one of the arms en uno de los brazos of a spiral galaxy de una galaxia en espiral we call the Milky Way. que llamamos la Vía Láctea. As far as we can tell, Hasta donde podemos saber, there are about 100 billion galaxies, hay como 100 billones de galaxias, just like this one, al igual que esta, in the universe, en el universo. each containing Y cada una contiene about 100 billion stars, más o menos 100 billones de estrellas, like our sun. como nuestro Sol. And who knows how many planets? Y quién sabe cuántos planetas. Does that stagger your mind? Te deja anonadado en tu mente. And I have to ask the Y question, tengo que hacer la pregunta. why did God make it so big, ¿Por qué lo hizo Dios tan grande, so vast, tan vasto and apparently Y so al- empty? y al parecer tan vacío? Oh, you say he did that to show us his power and his wisdom. Tú dices, Él lo hizo para mostrarnos su poder y su sabiduría. I know, Lo sé, but he could have made it 1 billion times smaller, pero lo pudo haber hecho billones de veces más pequeño and we would still be blown away y aún estaríamos by his anonadados power and his por wisdom. su poder y su Why sabiduría. so vast? ¿Por qué tan vasto? Could it be Podría ser that that's our inheritance? que esa es nuestra herencia, That's what God will give to us que eso es lo que Dios nos dará to have dominion over. para tener señorío sobre ello. And one day I may look up Y un día tal vez levante la vista and say, look at Brother Dan's star over y there. diga, mira la estrella del hermano Dan. You know, I'd love to go over there and see what he's doing Tengo ganas de ir allá y ver qué está haciendo with all those planets that are revolving around that star. con todos esos planetas que están girando alrededor de su estrella. Worlds after worlds. Mundos tras mundos. Now, I know I'm speculating. Ahora yo sé que esto es pura especulación. My imagination. Es mi imaginación. I admit it, Yo lo sé. but I wonder, Pero me pregunto. and I will tell you this, Pero si les digo esto, the reality, la realidad, whatever it is, sea cual sea, will be far greater va a ser mucho más than grande anything we can possibly imagine. que cualquier cosa que nos podamos Oh, imaginar. let's look to the heavens. Miremos a los cielos. We're waiting on the appearance Estamos esperando que la venida of our Savior, Jesus Christ, de nuestro Salvador Cristo who's Jesús, going to change our bodies el cual cambiará nuestros from this cuerpos, body of our humiliation este cuerpo de la humillación nuestra, to a glorious body a un cuerpo glorioso, with which to enjoy the wonders of heaven con el cual disfrutar las maravillas del cielo forever and ever. por siempre y siempre. Christian, Cristiano, it will be worth it. valdrá la pena. Whatever you suffer, Lo que tengas que sufrir, whatever you sacrifice lo que sacrifiques for the kingdom of Christ por el today, reino de Cristo, whatever you surrender, lo que tú entregues, God will never allow his children Dios nunca permitirá que sus hijos to be the loser sean perdedores because they trusted him. por haber confiado en Él. Let's put our treasures in heaven, Pongamos nuestros tesoros en el cielo not on the earth. y no sobre la tierra. I hope it thrills you Espero que te emocione a ti like it thrills me. como me emociona a May mí. God bless. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios.